Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión general del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de abril con la lectura del acta de la sesión anterior. Buenas noches, con una asistencia de 39 colegiados, 30 no colegiados y 39 residentes. Además, con asistencia vía internet de 45 colegiados, 6 residentes y 2 personas que no ingresaron sus datos completos, un no colegiado y un total de 54, un total de 45 residentes. Se dio inicio a la sesión mensual de abril con la lectura del acta de la Asamblea General de Colegiados y se aprobó de manera unánime. El doctor Daniel Givillé da el informe de la presidencia. El 19 de febrero se realizó la entrega-recepción con el Comité Ejecutivo Saliente. El 22 de febrero se finalizó la relación laboral con la licenciada Carmen Landa, 302,000 pesos. Se realizó también durante el mes de febrero la actualización, regularización y revisión de manuales operativos y reglamentos internos del Colegio Mexicano. Se realizaron entrevistas con el Consejo Mexicano de Reumatología y se acordaron medidas para facilitar la colaboración entre ambas asociaciones. Se está evaluando la viabilidad de la edición y publicación de un texto de reumatología para médicos de atención primaria. Se realizaron también entrevistas para los cargos administrativos en el Colegio Mexicano de Reumatología y se firma contrato con la licenciada Guadalupe Olvera, maestra en epidemiología, quien trabajará como monitora de Biobadamex. Se enviaron cartas a los jefes de servicio solicitando su apoyo para que los residentes acudan a las sesiones generales. Se realizaron invitaciones a reumatólogos para el programa de acción social en Chiapas. Se realizaron reuniones con el personal administrativo del Colegio Mexicano de Reumatología para la reorganización en las funciones de cada uno. El 27 de febrero también se realizó el primer curso Promédica durante la presente gestión y fue en Irapuato, Guanajuato, con 90 asistentes. Se eliminaron las sesiones de septiembre, noviembre y enero del Marriott. Estas serán transmitidas a distancia desde el Colegio Mexicano, modificándose el contrato con el hotel. Se verificó el inventario del colegio y se reciclaron o vendieron aquellos de los inmuebles que eran inservibles. Se vendieron las camionetas Tornado en 110,000 pesos y la van en 170,000 pesos. El 3 de marzo se tuvo una reunión con Fumerac con redacción de un acuerdo entre las partes estableciendo la separación de las asociaciones en un plazo no mayor a 90 días. El 4 de marzo se realizó el Open House. Se realizaron múltiples teleconferencias entre el Colegio Mexicano, la Sociedad Canadiense y el PANLAR para coordinar el Congreso Tripartita del 2018. Se dio también la bienvenida a todas las personas que seguían en la sesión en línea y se pidió que se registraran con el nombre y no con el alias, esto con el fin del registro y las constancias. En respuesta a la solicitud de algunos colegiados en la Asamblea General de Asociados, se desglosa a continuación el rubro de asesoría externa. Se destinó un total de 1,179,910,80 centavos en los siguientes pagos: servicios contables, despacho Alcocer Alemán y Asociados, 208,800 pesos, servicios jurídicos, 850,470,80, que a su vez se desglosaron en licenciado Eric Díaz, asesoría corporativa, 242,965 pesos. Luis Gerardo Mendoza Powell, honorarios de notario, 55,374,98 centavos. Gallardo Hurtado y compañía, registro de marcas reumatología clínica, 232,205 pesos con 82 centavos. Magaña Asesores Corporativos, por una demanda de un doctor en Morelia, 150,800 pesos. Celea SC, que es un servicio de gestoría, 6,725 pesos. Asesoría Integral Marín y Araujo, para la evaluación del salario del comité directivo, 162,400 pesos. Es importante mencionar que aclarar por gastos no reportados en la Asamblea General de Asociados se generaron gastos por conceptos en los diferentes eventos académicos por un total de 883,157 pesos con 28 centavos, mismos que se descuentan de la cuenta corriente de Bancomer. En asuntos generales, el doctor Silveira aclaró que el sueldo que recibe el doctor Luis Javier Jara es por ser editor asociado. El doctor Alejandro Arce comentó que el doctor Mario Salazar se comprometió al pago de abogados por la demanda de un médico contra los consejos, a lo que el doctor Civillé le mencionó que se revisaría este tema. El doctor Miranda Limón comentó que la diferencia monetaria es amplia y se respondió por tesorería que en parte la diferencia es amplia por el desfase en el cobro por parte de las agencias de viajes y el tipo de cambio del dólar. Se inició con el programa académico coordinado por el doctor Miguel Ángel Saavedra del Centro Médico Nacional La Raza, mismo que generó un gran interés y diversas preguntas, y al final se ofreció un vino de honor.
¿Hay algún comentario al acta? De no ser así, les pido que alcen su mano en señal de aprobación. Gracias. Voy a leer un informe de las actividades a lo largo del último mes. Se han estado completando los detalles de la plataforma informática de Biobadamex para que ésta ya entre en funcionamiento. Tenemos ya identificados todos los centros que van a participar en la primera etapa del registro. Se están afinando todavía algunos de los detalles técnicos que tiene la plataforma. La monitora ya ha sido adiestrada y ella en el transcurso de los próximos meses visitará los centros para adiestrar al personal de cada centro para que puedan vaciar los datos. Entonces, en este sentido, el proyecto es dinámico y se sigue trabajando en él. Se tuvieron 2 reuniones en Panamá, una de los comités ejecutivos de la Sociedad Canadiense de Reumatología, PANLAR, y del Colegio Mexicano de Reumatología para definir y ajustar algunos de los detalles del Congreso de 2018. Y otra reunión fue exclusivamente del comité científico que integran las 3 asociaciones para elaborar el programa del Congreso de 2018. Ha habido avances significativos en este sentido y yo espero que para fines de este año ya tengamos un programa preliminar. El representante del Colegio Mexicano de Reumatología en el comité científico ante el resto de las asociaciones es el doctor Mario Cardiel. Se realizó una visita de inspección a Cancún, las 3 asociaciones nuevamente, para ver la capacidad hotelera, las circunstancias del centro de convenciones y los demás servicios que se ofrecen, también con miras a 2018. Se elaboró la revisión del protocolo de Biobadamex, entonces se revisó por completo el protocolo que ya existía y se modificó en gran medida para ajustarlo a las necesidades actuales y a las características informáticas actuales. Ese protocolo será sometido a los comités evaluadores de las instituciones que así lo requieran en el transcurso de los próximos meses. Se ha continuado con la revisión de las condiciones generales de trabajo de los empleados del colegio y de los contratos de los mismos. Se publicaron 2 convocatorias en la página web del colegio, ambas son patrocinadas por Roche. Una es para un premio a proyectos de investigación que tiene como fecha límite, se hizo una extensión de la fecha límite para recibir proyectos, es el premio Jorge Rosenkrantz a la investigación. La fecha límite para el envío de trabajos a esta convocatoria es el 13 de mayo, entonces está marcado en la página todavía como el 29 de abril, pero nos acaban de informar que se van a aceptar trabajos hasta el 13 de mayo, entonces si ustedes quieren participar, para obtener el apoyo de Roche pueden enviar sus trabajos en la página web, lo pueden encontrar bajo investigación. Y la otra fue, Roche también ofreció una beca para una estancia corta en el extranjero para residentes. Hemos recibido 3 solicitudes y estas se evaluarán en el transcurso de los primeros 15 días del mes de mayo. También se lanzó una convocatoria para becas para asistir a EULAR. La fecha límite para recibir las solicitudes para aquellos de ustedes que tengan trabajos aceptados en EULAR es el 30 de abril. Entonces, todo lo que resta de la semana pueden enviar solicitudes si tienen un trabajo aceptado, son primeros autores, para que puedan asistir a EULAR y nosotros los apoyamos total o parcialmente con los viáticos, la estancia, bueno, total o parcialmente. Se está elaborando un plan de comunicación y redes sociales por parte del Colegio Mexicano de Reumatología para difundir información acerca del colegio a medios masivos de comunicación. Se ha hecho un esfuerzo por que la lista de gente que asiste, ya sea presencialmente o en línea a las sesiones generales, todos reciban la constancia de que asistieron y se está pasando una lista de los asistentes cada mes al Consejo para que ellos tengan presente también esto. Se está contemplando la posibilidad de vender espacio comercial en la página web. Hemos recibido un par de propuestas, no estamos enteramente convencidos de esto, pero se está contemplando esa posibilidad. Y se han firmado contratos con los editores de reumatología clínica, como se mencionó en la sesión de negocios del Congreso, para que empiecen a recibir su pago.
Me gustaría abrir la sesión a asuntos generales. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Nada más avisar que el Consejo, como queremos que la gente haga sus trámites todo el año, no nada más al final del año, sobre todo los certificados, la recertificación, entonces se abrió la convocatoria ya y hay un descuento del 10% para los que hagan sus trámites antes de fines de julio. Para los que hagan mayo, junio y julio, se les va a descontar el 10%. La idea es que tengamos, o que todos los reumatólogos nos acostumbremos a recertificarnos todo el año. Ok, entonces para los que están en línea, que probablemente no escuchan porque el doctor no usó el micrófono, el Consejo Mexicano de Reumatología está recibiendo papeles, va a estar recibiendo papeles todo el año para que se puedan mandar de forma continua y ofrece un 10% de descuento en el trámite hasta julio. ¿Ok? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, tú vas a… Bueno, de no ser así, vamos a iniciar con la parte académica de la sesión. La va a coordinar la doctora Marina Rull Gabayet, es la jefa del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bueno, buenas noches. Le toca a Nutrición presentar la sesión y no tengo un título de la sesión. Me dijeron que presentáramos los avances del centro no sé si en el año, en una década o 5 años, pero lo que decidimos hacer es presentar 3 trabajos que son vigentes, se siguen haciendo y que representan el quehacer diario en el departamento, en donde siempre tratamos de combinar la clínica con la inmunología y que a partir de una observación clínica podemos llegar a más conocimiento sobre ciertas enfermedades. Estos trabajos también los escogimos porque representan trabajos que han tenido colaboraciones con otros centros de reumatología a nivel nacional y también con el colegio, y han sido también apoyados por el Colegio de Reumatología en algunos aspectos. Entonces, el primer trabajo lo va a presentar el doctor Javier Merayo Chalico, que es médico adscrito al departamento, yo creo que el más joven o uno de los 2 más jóvenes, que está haciendo la maestría en ciencias y que nos va a presentar un trabajo que surgió de la observación clínica y que ha ido un poco más allá, que es PRES en lupus. El segundo trabajo nos los va a presentar la doctora Tatiana Rodríguez, que es investigadora del departamento, también una reumatóloga que podríamos decir también médico adscrito, y que tiene una cohorte de escleroderma que ha llevado ya durante años, que está muy bien integrada y nos va a presentar los avances inmunológicos en escleroderma. Y finalmente va a presentar el jefe de laboratorio de inmunología del departamento, que es Carlos Núñez, y nos va a hablar de un trabajo que siempre se ha hecho en el departamento y en el laboratorio. Siempre hemos estado interesados por tener anticuerpos antinucleares que sean de buena calidad y que puedan servirle al reumatólogo en forma importante, y para eso también nos va a proponer los avances que hay y la propuesta de tratar de hacer un consenso nacional para que mejoremos esta interpretación de anticuerpos antinucleares entre todos los reumatólogos y diferentes centros. Y yo propondría a la mesa también que tomaran en consideración volver a instaurar los talleres que había de laboratorio, que sería importante. Entonces los dejo con el doctor Javier
Merayo. Hola, buenas noches. Antes que nada, agradezco la presentación de la doctora Rull. Asimismo, gracias al Colegio Mexicano de Reumatología por prestar este foro para presentar este trabajo. Bueno, la presentación lleva como título Síndrome de encefalopatía posterior reversible en lupus, más allá de la asociación epidemiológica. Para empezar a hablar de este tema, es importante mencionar que en 1996, en una revista que todos conocemos como es el New England Journal of Medicine, un grupo de 10 neurólogos, 7 de ellas mujeres, las primeras autoras mujeres de Boston y de París, describieron un síndrome en pacientes críticamente enfermos, 14 pacientes específicamente este primer reporte, que mencionaban pacientes que tenían, no sé muy bien la diapositiva, pero eran en general 86% de ellos eran mujeres, eran pacientes que estaban, la mayoría de ellos hipertensos, aunque había un par de ellos que no estaban hipertensos, y pacientes que tenían alteraciones en la función renal con creatininas elevadas, y esto había hecho que presentaran un síndrome de convulsiones, que tenía ciertas alteraciones en la tomografía o en la resonancia magnética, y describieron este síndrome de encefalopatía que se quitaba, que era reversible, y describieron este síndrome de encefalopatía posterior reversible. Desde aquí, desde la descripción original en este artículo, observamos que hay 2 de estos 14 pacientes tenían como diagnóstico lupus eritematoso generalizado, lo cual nos hace entrar en el tema del día de hoy. Y bueno, ¿qué es la encefalopatía posterior reversible? Es una entidad clínico-radiológica. La parte clínica, sin detenernos mucho, se caracteriza principalmente por crisis convulsivas, que el 80% de las ocasiones se presentan así, aunque también se pueden presentar como alteraciones en el estado de alerta o se puede presentar con manifestaciones oftalmológicas o alteraciones visuales. Típicamente los hallazgos definidos y como se define la enfermedad es por resonancia magnética, aunque también se ven cambios por tomografía hasta en el 50% de los pacientes, son lesiones bilaterales asimétricas iso o hipointensas en la secuencia T1 e hiperintensas en la secuencia T2 y FLAIR, como podemos ver en esta imagen. Normalmente occipitales, aunque pueden ser también parietales, rara vez se encuentran en otras zonas, aunque también hay PRES de características atípicas, donde puede estar incluso en ganglios basales o en tallo cerebral. La reversibilidad del cuadro neurológico normalmente es en algunos días, incluso en algunas horas, pero la reversibilidad por imagen puede tardar hasta 16 semanas. Se conoce que esta patología es una patología que normalmente tiene buen pronóstico, es decir, tiene buena tiene buen pronóstico para la función neurológica, normalmente no deja secuelas y tiene un buen pronóstico en relación a la vida, realmente tiene poca o muy poca mortalidad. Aunque a recientes años, este es un artículo apenas hace un par de años, en donde se empieza a hablar de un PRES, de un síndrome, esto por sus siglas en inglés, de este síndrome de encefalopatía posterior reversible, con características de malignidad que hace que los pacientes puedan tener mayor mortalidad o morbimortalidad, sobre todo cuando está asociado a trombocitopenia, asociado a otras enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, o asociado a otros factores de riesgo. Entonces, bueno, si bien es una condición benigna y reversible, también puede tener estas características que incluso pueden terminar con estatus epiléptico, rara vez pueden tener mortalidad, pero sí está descrito. ¿Y a qué está asociada esta enfermedad o esta etiología como tal? A lo que conocemos como fuerte asociación documentada, tenemos pacientes con hipertensión arterial sistémica en mal control. Esto es algo que es poco frecuente porque es de todos los días que lleguen pacientes con crisis hipertensivas a urgencias y ninguno presenta, o muy pocos presentan crisis convulsivas atribuibles a la hipertensión que sean compatibles con PRES, pero sí está descrito. Lo más común son pacientes que tengan preeclampsia o eclampsia, disfunción renal, neoplasias, fármacos citotóxicos, trasplantes, infecciones sistémicas, y muy frecuentemente asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas, siendo por mucho, y la número 1, lupus eritematoso generalizado, en donde existe la mayor cantidad de literatura en enfermedades autoinmunes sistémicas, algunos reportes de casos en vasculitis sistémicas que no llegan a más de 20, 25 casos en toda la literatura a partir de 1995, y algunas otras mucho menos frecuentes como artritis reumatoide, donde hay 2 o 3 casos reportados en la literatura.
Entonces parece ser que no solamente es la combinación de un cuadro de hipertensión arterial descontrolada y una afección renal, sino que probablemente existan algunos otros detonantes o algunos otros elementos que participen en la fisiopatogenia de esta patología. ¿Y qué es lo que realmente ocurre en la fisiopatogenia del PRES? La verdad es que no se sabe, todas son hipótesis, la información que tenemos de trabajos con muchos pacientes o incluso modelos animales es escasa, muy escasa. Existen dos teorías principales. La principal teoría es la teoría de la hiperperfusión, que es la teoría como más antigua, es una teoría en donde todo se basa en elevación de la presión arterial sistémica, la cual genera una disfunción en el mecanismo perdón, de autorregulación de la perfusión cerebral, y esto genera a su vez alteraciones en la barrera hematoencefálica, lo cual se traduce clínicamente como crisis convulsivas y se ve como en una resonancia magnética como un edema vasogénico. Esto es una idea de antes, ya realmente hay nuevas hipótesis, aunque ninguna comprobada, porque todo esto se basa en elevación siempre de la presión arterial sistémica, presión alta. Y tenemos un grupo de pacientes que tienen PRES y que no tienen la presión alta, por lo tanto no se podrán explicar la totalidad de los casos. Por lo tanto, existen otras teorías, una de ellas incluso se contrapone, se conoce como la teoría de la hipoperfusión, en donde también tiene que ver un mecanismo de elevación de la presión tensión arterial sistémica, aunque no es algo que tenga que ser una condición sine qua non, que genera también una disfunción en la regulación de la barrera hematoencefálica de los mecanismos de perfusión, pero esto es secundario a una hipoperfusión, lo cual genera que se aumenten ciertas sustancias como factor de crecimiento del endotelio vascular, algunas selectinas y algunas otras sustancias proinflamatorias que junto con todo esto pueden generar el edema vasogénico. Es una teoría un poco más complicada en donde el endotelio juega un rol bastante importante. Les repito, todas estas son teorías, no hay modelos que lo comprueben, pero son hipótesis. ¿Y por qué se asocia el PRES y el lupus? La verdad es algo que al momento lo desconocemos. Sabemos que su prevalencia es baja, cercana al 1%, dependiendo del centro o la literatura que se revise, pero sí conocemos algunos elementos, muchas gracias, del perfil o factores de riesgo del paciente que tiene lupus y está incrementado su riesgo para padecer un cuadro de encefalopatía posterior reversible. Los que conocemos son nefritis lúpica, hipertensión, puntajes elevados de SLEDAI y fármacos inmunosupresores. Esto, si bien no deja claro que en lo que basamos algunas de nuestras observaciones, que tenga que ver el rol de la disfunción endotelial. Esto nos hizo querer responder ciertas preguntas de algunos otros factores de riesgo adicionales, además de los ya descritos, y fue que logramos hacer esta colaboración con otros reumatólogos del país y con neurólogos del Instituto Nacional de Neurología, en donde la ventaja que tenemos en este estudio fue que hicimos 3 grupos de comparación. Un grupo de pacientes que tenían lupus y encefalopatía posterior reversible, fueron 48 casos, que es la mayor cantidad de pacientes que tienen reportados en la literatura, un grupo de comparación de lupus sin encefalopatía posterior reversible y un grupo adicional, que eso es algo novedoso porque metimos un grupo de pacientes que tenían PRES, pero no estaban asociados a autoinmunidad e hicimos las comparaciones entre estos grupos. Lo que encontramos como factores de riesgo que previamente no estaban descritos, además de corroborar los que ya mencioné en la diapositiva pasada, nos encontramos que previamente, como no descritos, una linfopenia persistente en los pacientes con lupus y un perfil de lípidos alterados o dislipidemia era un factor de riesgo para que esos pacientes desarrollaran encefalopatía posterior reversible. Por lo tanto, empieza también esa parte de creer que el endotelio juega un rol importante junto con la inflamación. Gracias, ya tengo aquí. A la tercera ya. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar agua. Gracias. Bien. Entonces, bueno, estas tablas las vamos a ver de manera muy rápida. Es solamente información general, es información que está ya publicada. Pero lo que sí podemos ver es que el paciente que tuvo la asociación de lupus y encefalopatía posterior reversible, en comparación con el grupo control de pacientes que tenían lupus y no desarrollan esta complicación, eran pacientes más jóvenes, 10 años más jóvenes, que tenían mayor incidencia de hipertensión, prácticamente el 70% comparado contra el 40%. Estas variables inmunológicas y variables de laboratorio, la verdad es que estas fueron 3 meses antes de que hubieran desarrollado el evento. Llama la atención que los linfos totales, si bien en los dos grupos estaban bajos, mucho más bajos y aparte persistentemente bajos. En las últimas 3 biometrías hemáticas siempre con cifras por abajo de 1000.
Y eso sí, creatinina sérica alterada en los dos grupos, pero mucho más en los pacientes que desarrollaron la complicación, que eso bueno, ya nos hace empezar a ver el panorama del paciente que tiene nefritis lúpica, está muy activo, como lo podemos ver, consumen el complemento de manera bastante importante, incluso antes de desarrollar el evento, 3 meses antes, un puntaje de SLEDAI de 12 comparado contra uno de 7, que se hace bastante equiparable cuando se quita la parte del SLEDAI renal, y una terapia inmunosupresora bastante importante, prednisona, prácticamente el doble de la dosis, más dosis de ciclofosfamida acumulada en los pacientes que desarrollaron la complicación, y esta fue la manera en la que llegaron los pacientes a urgencias, el 50% por síntomas neurológicos atribuibles al PRES, el 80% llegaron convulsionando, un 25% debido a infecciones, principalmente infecciones de vías urinarias, falla renal o hipertensión descontrolada en un 13%, y por actividad de lupus o algunas otras causas, fueron la minoría de los pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes llegaron por síntomas atribuibles al PRES y no fue lo común que el paciente estuviera hospitalizado y de repente tuviera un cuadro de crisis convulsivas. Esta tabla lo que demuestra son los factores de riesgo en pacientes con lupus y PRES. Esto es comparado, los grupos de lupus y PRES, comparados contra los que tenían lupus y no desarrollaron la complicación. La hipertensión al momento del evento fue un factor de riesgo, la terapia de reemplazo renal al momento del evento, linfopenia persistente, SLEDAI más de 6 puntos y una edad al momento del evento más una correlación inversamente proporcional. Cuando hicimos la comparación contra el otro grupo de pacientes que habían desarrollado PRES pero que no tenían enfermedad autoinmune de base, lo que nos encontramos fue de nueva cuenta linfopenia, la cual nos llama mucho la atención porque los pacientes no tenían enfermedades autoinmunes de base, pero lo que sí llama la atención es que la dislipidemia sale como un factor de riesgo muy importante, que entre esta comparación no salió porque los dos grupos, como eran lúpicos, tenían buenas dosis de esteroide, pues normalmente tenían los dos dislipidemia, pero cuando comparamos contra otro grupo, vemos que se sale como un factor de riesgo. Por lo tanto, bueno, se describen estos nuevos factores de riesgo y surge la pregunta de qué otros elementos podrían interactuar en la fisiopatogenia del PRES. No solamente la presión arterial sistémica elevada y alteraciones en la barrera hematoencefálica, sino que probablemente la disfunción endotelial también juega un papel importante en este mecanismo del engranaje complejo para el desarrollo de esta complicación. Entonces, ampliando el esquema fisiopatogénico, nos dimos a la tarea en este estudio transversal que empezó en noviembre del 2012. Los datos que les voy a mostrar son hasta mayo del 2015, pero seguimos en reclutamiento de los pacientes. Hicimos este grupo de estudios, fueron 6 pacientes que eran, controles, pacientes con lupus y remisión, es decir, tenían una SLEDAI igual a 0 y estaban sin tratamiento, pacientes que tenían lupus activo diferente, actividad neurológica y que no estuvieran infectados, y nuestro grupo de interés que eran pacientes que habían desarrollado lupus y PRES, ya estaba bien corroborado, ese fue el otro grupo. Y se tomaron muestras de suero en las primeras 24 o 36 horas que desarrollaron el evento que sospechamos nosotros que hubiera sido de PRES. Algunos pacientes convulsionaron por algunas otras cosas, esos pacientes se excluyeron para ese análisis y solo se incluyeron los que realmente se corroboró que tuvieran un evento compatible con PRES. Y se hicieron mediante diversos estudios en laboratorio, luminometría, CBA y un ELISA para CD40 ligando y VEGF, el análisis de estas citocinas que aquí muestro. Las características basales de esta población, lo único que les quiero mostrar aquí es que los pacientes que tenían el lupus activo tenían mucho más SLEDAI comparado contra los pacientes que habían desarrollado PRES y lupus. Esto es importante por los hallazgos que les voy a demostrar a continuación, que no parecerían ser achacados a la actividad del lupus, sino probablemente a la asociación con esta entidad. Estos pacientes sí tenían más hipertensión, 35%, y tenían prácticamente la mitad de ellos habían sido biopsiados en el riñón y tenían algún tipo de glomerulonefritis, y un 35% se encontraban en terapia de sustitución renal. Aquí muestro los valores de las interleucinas y de las citocinas más importantes, no muestro toda la tabla, pero donde quiero llamar su atención es en la parte de los niveles de interleucina 6. Vemos que los niveles de interleucina 6 en los pacientes de interés, que son los pacientes que tuvieron lupus y PRES, fue mucho mayor que el resto de los grupos controles, 4 contra 20, y además la interleucina 10, si bien no estaba tan elevada comparado como entre la interleucina 6, pues también 4 veces por arriba del resto de los grupos. El resto de las comparaciones que hicimos no tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa.
Hablando un poco de disfunción endotelial, cabe mencionar que estos hallazgos, como les mencioné, son concentraciones séricas. Hay distintos elementos claves dentro de la disfunción endotelial que se conocen al momento. Muchas de ellas, y la base de esto está en las citocinas proinflamatorias, como los que ya conocemos, TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6, e incluso factor de crecimiento del endotelio vascular, el cual nosotros medimos, aquí les mostré, aunque no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Además, en el lupus ya se conoce que existe una predisposición a que el endotelio tenga un mal funcionamiento. De hecho, pues como sabemos, la marca del lupus eritematoso generalizado, los niveles altos de interferón tipo 1, genera depresión de células endoteliales progenitoras, las cuales son básicas para la supervivencia del endotelio vascular y lo cual puede generar a su vez disfunción y que esto pueda tener diferentes escenarios clínicos. Uno de ellos pudiera ser el desarrollo de esta complicación. Incluso a recientes fechas, el inflamasoma y las trampas extracelulares de neutrófilos parecen también jugar un papel muy importante en la regulación del endotelio. Por tanto, nosotros creemos, y esto sigue siendo una hipótesis de todas maneras, que la disfunción endotelial es la que lleva hacia el edema vasogénico junto con el resto de la maquinaria y no solamente el tener un paciente que tenga descontrol de la presión arterial y afección renal. ¿Y por qué pensamos esto? Bueno, pues la interleucina 6 sabemos que es una citocina pleiotrópica, proinflamatoria característicamente, que se conocen bien sus mecanismos a nivel del endotelio vascular, generando altas cantidades cuando existe algún tipo de daño, lo cual a su vez genera aumento en la expresión de moléculas de adhesión como BCAM y CAM, que se liberen otras sustancias proinflamatorias como interleucina 8. Esto a su vez genera que disminuya los niveles de óxido nítrico, lo cual genera hipoperfusión y genera apoptosis de células del endotelio vascular, y esto a su vez pudiera estar ayudando o provocando que se generara el edema vasogénico. Esto, como les menciono, es solo una hipótesis basada en los resultados que tenemos preliminares. Y la otra pregunta que quedaría por responder es ¿por qué están los niveles de interleucina 10 también elevados si el resto de las citocinas no tuvimos una diferencia estadísticamente significativa? Pues probablemente lo que estamos viendo nosotros sea solamente una fotografía, que es en el momento en que el paciente convulsionó, recién convulsionó, nos encontramos niveles altos de interleucina 10 y un poco niveles elevados de interleucina 10. Probablemente al seguir a estos pacientes y al tener estudios seriados, a lo mejor cada semana o cada 2 semanas, o cuando tenga la reversibilidad de los síntomas o los síntomas neurológicos, nos podríamos encontrar que estos niveles de interleucina 10 son mucho de los responsables de la reversibilidad de los síntomas, tal vez no de los síntomas como tal la interleucina, pero sí el controlar la presión, el tener un paciente, por ejemplo, bien dializado, y el tener estos niveles de interleucina 10 provoquen que disminuya el edema vasogénico como tal. Ya para finalizar, pues el PRES no es considerado y creemos que debiera ser considerado uno de los 19 síndromes neuropsiquiátricos que están descritos en el lupus. Si bien no es una condición sine qua non de esta enfermedad, es una condición que tiene una alta asociación a enfermedades sistémicas, en especial al lupus eritematoso generalizado. Conocemos que las concentraciones de interleucina 6 en el suero de pacientes con lupus no ha sido nunca un buen marcador de actividad. De hecho, no existe un estudio donde se haya demostrado que niveles altos correlacionan con actividad ni directamente ni inversamente proporcional, pero lo que sí sabemos, gracias a estudios en líquido cefalorraquídeo, este es un estudio realizado en el instituto por la doctora Fragoso y el doctor Atisha, en donde se observaron que los niveles elevados de concentraciones de interleucina 6 en líquido cefalorraquídeo en pacientes con lupus prácticamente son exclusivas de manifestaciones neuropsiquiátricas. Claro, nosotros no tenemos determinaciones ahí, pero es muy importante que ya existe este antecedente bastante fuerte. Entonces, el PRES realmente es una consecuencia solo de una disfunción en los mecanismos de autorregulación o realmente es una manifestación de la disfunción endotelial secundaria a estímulos inflamatorios. Las limitaciones de esta última parte que les mencioné, pues es un estudio transversal, no tenemos determinaciones seriadas, tenemos un número limitado de sujetos, aunque seguimos con el reclutamiento, no tenemos determinaciones en líquido cefalorraquídeo, que por cuestiones de comité de ética es un poco complicado, pero estamos trabajando en ello, y tenemos una ausencia de grupo de comparación que sean pacientes que tengan lupus y manifestaciones neurológicas diferentes al PRES y pacientes que tengan PRES sin el contexto de autoinmunidad sistémica. Como conclusiones, bueno, en este estudio que les presento, los pacientes que tienen lupus y PRES se caracterizan por mostrar concentraciones elevadas de interleucina 6 e interleucina 10. Este es el primer estudio en demostrar un perfil sérico de citocinas asociadas a PRES en pacientes que tengan lupus, de hecho, prácticamente a cualquier cosa relacionada a PRES, porque no hay mucha información a este nivel. Por ahí hay algunos estudios en preeclampsia y niveles de VEGF.
Y bueno, fortalece la teoría de la disfunción endotelial, solo la fortalece, pero por supuesto que no se explica toda la enfermedad en base a una citocina, como parte del mecanismo del desarrollo de esta enfermedad, y se requerirán estudios prospectivos para corroborar estos datos. Les robo un par de minutos más. Quiero agradecer del hospital del que vengo a la doctora Diana Gómez Martín, la cual ha sido siempre un apoyo muy importante para todas nuestras ideas que hemos tenido, buenas y malas, a la doctora Ana Barrera, al doctor Alcocer, a la doctora Ela Podaca, que actualmente se encuentra en hematología, y a los reumatólogos que nos han ayudado de otros centros, en este caso específico de la encefalopatía posterior reversible, a la doctora Iris en Monterrey, al doctor Abud y al doctor Marco Martínez en San Luis Potosí, y en este estudio a los neurólogos, al doctor Arauz y a la doctora González, que nos ayudaron mucho en el reclutamiento de estos pacientes. Y antes de terminar, quiero agradecer al Colegio Mexicano de Reumatología la ayuda con las becas para participar en el Congreso Internacional de Lupus, que fue celebrado en Viena, en Austria, en donde se presentaron 4 trabajos, en donde orgullosamente el trabajo de la doctora Barrera obtuvo el 3er lugar como mejor trabajo de ciencias básicas. Como última, ahora sí ya me voy, una invitación a un estudio que estamos realizando, que tiene como fin primero determinar la prevalencia de disfunción eréctil en pacientes con lupus eritematoso generalizado, aunque es una pregunta bastante sencilla y que ha sido estudiada mucho, pues la verdad es que ha sido muy poco estudiada. Entonces estamos realizando este primer estudio en forma, hay muy poca información en la literatura. Estos son los centros que ya tenemos, que nos han ayudado a reclutar pacientes: San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, Nicaragua, El Salvador, Madrid con la doctora Izquierdo. Y bueno, actualmente ya tenemos reclutados 104 pacientes. La idea era llegar a 100, pero los pudimos juntar afortunadamente muy rápido. Lo vamos a seguir hasta noviembre. Entonces, cualquier interesado que quiera participar, lo único que necesitamos es que su centro tenga capacidad de reclutamiento de más de 10 sujetos lupus, obviamente que sean hombres, en los próximos 6 a 7 meses. Si es así, pues es algo muy sencillo, es algo epidemiológico como una primera parte, aunque después tenemos pensado una parte ya no solamente epidemiológica. Y pues me pongo a sus órdenes en este correo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Jara. Felicidades por la presentación. Gracias. Da una muestra muy clara de la complejidad de la afección neuropsiquiátrica en lupus eritematoso sistémico y que hay situaciones que son reversibles. Hace varios años, en el año 95, concretamente ya casi 2 décadas, publicamos nosotros un estudio sobre interleucina 6 en pacientes con lupus eritematoso sistémico y afección neuropsiquiátrica. Y eran las convulsiones en la mayoría de estos pacientes. El cuadro clínico predominante fue interleucina 6 y prolactina en líquido cefalorraquídeo. ¿Tienen información de citocinas en líquido en estos casos de PRES? No porque el líquido cefalorraquídeo cuando se tomó fue como para excluir meningitis y ese líquido cefalorraquídeo se utilizó para otros fines y no tenemos nosotros, en estos pacientes que ya tenemos los érico, no tenemos líquido cefalorraquídeo. Claro, lo interesante de nosotros fue que la IL-6 estuvo elevada casi exclusivamente en pacientes con lupus neuropsiquiátrico y convulsiones. Y siendo el PRES, siendo las convulsiones una manifestación del PRES, quizá los estudios en líquido cefalorraquídeo nos darían más luz. Y de hecho, creemos, y es un poco complicado de comprobar, pero que muchos pacientes en las manifestaciones de crisis convulsivas como manifestación de actividad del lupus, si bien hay una parte de crisis convulsivas como actividad, pudieran ser casos que no fueron diagnosticados, porque no a todos los pacientes, por ciertas circunstancias, por el centro, por el tiempo, por el tipo de presentación, se les hace el estudio imagenológico de elección y la tomografía solo el 50% revelan alteraciones y no en todos los centros podemos hacer resonancias. Entonces, también creemos que un buen grupo de estos pacientes que tenían crisis convulsivas, por ejemplo, esos pacientes que tenían elevación de interleucina 6, pues quién sabe cuántos de esos no pudieron haber sido casos de PRES, que en ese momento pues ni siquiera estaba la entidad diagnosticada. Así es. Así es, sí, doctor. Y Juan Canoso, te quería preguntar, muy bonita la presentación. Gracias. ¿A qué puede deberse la localización posterior-inferior en el cerebro? Porque las interleucinas 6 y 10 están difusamente, probablemente elevadas,
pero esto se acumula en la parte posterior inferior, sugiriendo algún fenómeno hidrostático o de drenaje. Sí. ¿Venoso o linfático? Sí, la verdad es que es una muy buena pregunta que de hecho no tiene respuesta al momento. Realmente no sabemos cuál es la causa de que tengan ese tropismo por la parte posterior, aunque en este estudio que se publicó, los pacientes que tenían lupus y PRES, realmente esa localización típica posterior, occipital, bilateral, solo se presentó en el 30% de los casos. El resto de los pacientes tenían localización sí posterior, pero además en otras zonas, y un 20% de los casos tenían localizaciones en cualquier otra zona que no eran ni siquiera occipitales. Entonces, parece que esto mucho fue, y el término engaña, la encefalopatía posterior reversible, que ni hay tanta reversibilidad, ni parece que siempre sea posterior, y de hecho en los pacientes con lupus y PRES parece ser que no es tan posterior, pero seguramente debe ser algo vascular, directamente anatómico que pudiera estar ahí, o que a lo mejor más cantidad de receptores de las citocinas, no lo sabemos, y es un poco complicado contestarlo porque realmente no hay estudios histopatológicos que nos puedan responder esa pregunta, pero pues sí, no sabemos cuál sea la causa de que sea posterior. Sí, doctor. ¿Cuántos de estos pacientes con PRES Ajá. fue la primera manifestación de lupus? ¿Se sabe esto? Sí, la minoría. O sea, de hecho, en este estudio, donde se presentaron las citocinas, que fueron 14 pacientes, ninguno fue su manifestación inicial. De la serie que tenemos de 50 casos, habrán sido 2 casos que hubieran debutado eso como manifestación inicial de lupus. Y otra pregunta. Sí, doctor. ¿Se estudió si había participación de alguna droga psicotrópica con acción vasoactiva, legal o ilegal, en estos pacientes? Por interrogatorio nada más, pero no por determinación en algún tipo de estudio sanguíneo que nos pudiera descartar alguna afección por algún tipo de medicamento vasoconstrictor. Porque creo, o no vasoconstrictor, cualquier tipo de acción vasogénica, ¿no? Claro. Creo que sí sería muy importante que se hiciera a futuro. Ok, muchas gracias, doctor. Acá. Sí, doctor. Gracias, doctor. Iba yo. ¿Quién? Moctezuma del Hospital General, nada más una pregunta. Tomando en cuenta la teoría de la lesión endotelial, ¿algún análisis? Seguramente les hicieron antifosfolípidos. Sí. ¿Algún análisis, algo que haya habido alguna relación con y sin el síndrome? No, se buscó intencionadamente. De hecho, tenemos los perfiles de síndrome de fosfolípidos cualitativos y cuantitativos, y la prevalencia fue igual en los dos grupos. O sea, cuando hicimos la comparación entre los grupos, 30%, 25% en los dos, y en este grupo de pacientes, de los 14, había 3 pacientes que tenían síndrome de antifosfolípidos, pero parecen no ser un agregado a la parte de las convulsiones y de esta asociación. Gracias. De nada. Sí, doctora. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas noches. Ya me entregaron la estafeta, así que… Y bueno, vamos a seguir un poco con la disfunción endotelial y con la IL-6 para que no nos desviemos mucho del tema. Vamos a hablar un poquito de otra enfermedad autoinmune en la que la disfunción endotelial es muy importante y en la que los factores y las interleucinas inflamatorias también son muy importantes. Quiero agradecer al colegio y a la doctora Rull por permitirme presentar estos trabajos que son parte de esta línea de investigación que llevamos en colaboración con algunos otros centros. Bueno, voy a dar una breve introducción de cosas que muchos de ustedes ya saben. Sabemos que la esclerosis sistémica es una enfermedad con una fisiopatogenia compleja en la que participan varios actores. Sabemos que tiene un componente de autoinmunidad en el que participan linfocitos B, linfocitos T. Sabemos que tiene un componente importante de inflamación crónica en el que también participan varias células de la respuesta inmune, y sabemos que tiene un componente muy importante de fibrosis que obviamente se le ha dado gran importancia. Sabemos también que uno de los eventos iniciales en esta enfermedad es el daño vascular. Desafortunadamente no sabemos exactamente qué es lo que genera este daño vascular y hay múltiples teorías al respecto. Sabemos que
pensamos que lesiones de isquemia reperfusión puedan tener que ver. Sabemos que otros factores ambientales, como factores químicos o infecciosos e gente con algún trasfondo genético de susceptibilidad puedan generar activación inmunológica, y la presencia de autoanticuerpos, el daño endotelial y posteriormente la generación de toda la cascada de daño endotelial y daño vascular y de fibrosis en tejidos. Que esto se traduce en múltiples manifestaciones clínicas en los pacientes, alteraciones principalmente en la microvasculatura, como ustedes conocen, las alteraciones en la capilaroscopía, el fenómeno de Raynaud, hipertensión arterial pulmonar, crisis renales, etcétera. Y bueno, la fisiopatogenia de esta enfermedad, que es muy compleja, sabemos que la fibrosis, que es una de las últimas consecuencias de esta enfermedad, puede tener diferentes orígenes. Sabemos que la presencia de los miofibroblastos activados, que son los responsables de la producción de TGF-beta y de la colágena que lleva la fibrosis en estos pacientes, puede tener varios orígenes. Existe la teoría de la transición endotelio-mesénquima, la teoría de la transición epitelio-mesénquima. También se piensa que los fibroblastos pueden venir de los fibrocitos, de células madre en la médula ósea y de fibroblastos tisulares, los cuales con algún estímulo inmunológico, inflamatorio, vasogénico, pueden convertirse en miofibroblastos y producir fibrosis. Y a nosotros nos interesó estudiar la parte inmunológica que puede desencadenar la respuesta inflamatoria y fibrótica en estos pacientes, que tiene las características y los desenlaces clínicos que todos conocemos. Dentro de la inmunopatogenia de esta enfermedad, sabemos que la evidencia de que el sistema inmune está involucrado, pues tiene diferentes fuentes. Uno, que se sabe que los genes involucrados en la respuesta inmune son diferentes en estos pacientes y hay genes descritos de predisposición en estas enfermedades que están asociados a autoinmunidad, como los genes del complejo principal de histocompatibilidad. Sabemos que existe presencia de diversos autoanticuerpos que marcan varias características fenotípicas y clínicas de la enfermedad. Sabemos que las células T están incrementadas en estos pacientes tanto en sangre periférica como en diversos órganos blancos como piel y pulmones, y que estas células expresan receptores oligoclonales en estos órganos blancos, principalmente esto se ha estudiado en piel y pulmones. Sabemos que las células dendríticas son actores importantes en esta enfermedad. Y últimamente hay información interesante acerca de la participación de los macrófagos. Entonces, desglosando un poquito estas partes, sabemos por estudios que se han hecho en diversas poblaciones, incluida en nuestra población, pues que los genes del complejo principal de histocompatibilidad, algunos de sus alelos están asociados a susceptibilidad o a protección para la enfermedad. Y sabemos, por ejemplo, de manera importante que hay algunos genes, como el de Rebeta 1104, que está asociado a ciertos fenotipos. Por ejemplo, en diversas poblaciones, incluyendo la nuestra, está asociado a la presencia de anticuerpo antitopoisomerasa 1 y a enfermedad difusa y a fibrosis pulmonar, que es lo que acompaña a este autoanticuerpo. Y bueno, sabemos que hay algunos otros genes del complejo principal de histocompatibilidad y genes polimorfismos de interleucinas y de endotelinas que también se han estudiado en diversas poblaciones con resultados un poco contradictorios, pero que pueden conferir susceptibilidad o protección para esta enfermedad. Y bueno, esto es importante porque sabemos que las moléculas HLA clase 2 se expresan en células presentadoras de antígenos y en algunas otras células en algunas situaciones patológicas. Después está la participación de las células B, que sabemos que son muy importantes en diversas enfermedades autoinmunes, que son las productoras de autoanticuerpos. También en esta enfermedad se han encontrado infiltrados inflamatorios de células B en pulmones y en tejido desde fases tempranas de la enfermedad. Sabemos que hay sobreregulación de genes asociados a linfocitos B expresados en piel y en pulmón de estos pacientes, y sabemos también por estudios que han hecho el grupo de Sato y de Hasegawa que hay expansión de células B vírgenes y de marcadores de células B de memoria en tejidos de estos pacientes. Y bueno, respecto a los autoanticuerpos, sabemos que son importantes para el clínico porque además de marcar qué fenotipo puede tener el paciente, marcan algunas de las complicaciones a órganos blancos que se asocian a esta enfermedad.
Y sabemos que estos anticuerpos son distintos en diversas poblaciones. Las prevalencias, sabemos que en nuestra población, por ejemplo, hay más prevalencia de anticentrómero y anti-DNA topoisomerasa 1 que en algunas otras poblaciones. También tenemos más anti-PMSCL que algunas otras poblaciones, y por otro lado tenemos menor prevalencia de anti-RNA polimerasa 3, y esto también puede explicar en parte la característica de nuestra población en la que vemos menos crisis renales que en otras poblaciones. Y bueno, un poquito más acerca de la fisiopatogenia de la participación de células T en esta enfermedad. El paradigma tradicional TH1, TH2, en el que las TH1 eran células más proinflamatorias y las TH2 más hacia la más profibróticas, y que entonces en esclerosis sistémica había un predominio de TH2 y que por eso eran la fibrosis algo predominante, ha ido cambiando a lo largo de los años con el descubrimiento de otros subtipos celulares de células T efectoras. ¿Por qué? Pues porque se sabe que este paradigma no explicaba completamente las características inflamatorias y tan importantes que tienen algunos pacientes, sobre todo en fases tempranas, los pacientes con enfermedad difusa en fases tempranas en esta enfermedad. Y de tal manera que a este paradigma TH1, TH2 se han agregado otros actores por aquí, algunos de ellos que se han estudiado más extensamente, como la subpoblación TH17, que produce cantidades importantes de IL-17, lo cual favorece la proliferación de los fibroblastos y confiere un fenotipo proinflamatorio y profibrótico. De tal manera que varios grupos, incluido el nuestro, nos interesamos en ver qué pasaba con estas células en pacientes con esclerosis sistémica difusa y limitada. En este estudio en el que reclutamos pacientes con esclerosis sistémica tanto difusa como limitada, analizamos los subtipos celulares de células T CD4 efectoras y encontramos que en efecto en los pacientes con esclerosis sistémica tanto difusa como limitada tenían una producción incrementada de interleucina 17 por parte de las células TH17 respecto a controles sanos y comparándolos con algunas otras patologías autoinmunes, no con AR, porque AR sabemos que también es una enfermedad en la que la interleucina 17 juega un papel muy importante. Otros autores que han estudiado la misma línea se dieron cuenta que estas células CD4 tenían incremento de marcadores de activación y que eran predominante células CD4-45RO positivos, y que estas células eran las responsables de la producción de interleucina 17. En esta misma línea, otros autores encontraron que además de las células CD4-TH17, también otros grupos celulares como las células T reguladoras, 25-FOXP3 positivas, producían interleucina 17 en estos pacientes. En cuanto a células T. Después, en cuanto a las células dendríticas, sabemos que las células dendríticas son importantes en las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Pues porque estas células son las que detectan al autoantígeno, lo procesan y después interactúan con las células T y favorecen la expansión clonal y la diferenciación de las células T. Entonces, su participación en enfermedades autoinmunes pues es importante. Particularmente en esclerosis sistémica hay evidencias de que hay incremento de estas células circulantes en pacientes, particularmente en aquellos con enfermedad difusa. Sabemos que en algunos pacientes con enfermedad difusa, no en todos, pero principalmente en los que tienen enfermedad difusa temprana, muchos de ellos expresan también la famosa firma de interferón. Y sabemos que las células dendríticas en estos pacientes pues producen grandes cantidades de interferón y de CXCL4 en pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, bueno, con todo esto, varios grupos, incluido el nuestro, hemos planteado pues que las células dendríticas podrían estimular la diferenciación de células T hacia distintos subtipos celulares, dependiendo del estímulo que reciban y entonces dependiendo también del medio en el que se encuentren, y hacer así que produzcan diferentes citocinas de acuerdo al subtipo al que se diferencien. Por otro lado,
Sabemos que las células dendríticas producen distintas citocinas de acuerdo al estímulo que reciban, particularmente los estímulos de los TLRs, de los receptores los estímulos que reciben los receptores tipo TOL. Con esto en mente, realizamos un estudio en el que reclutamos pacientes con esclerosis sistémica difusa y limitada y los dividimos por tiempos de evolución, porque el tiempo de evolución tiene que ver mucho con la actividad de la enfermedad. Entonces, pacientes con esclerosis sistémica difusa los dividimos en tempranos o tardíos, menos de 3 o más de 3 años, y esclerosis sistémica limitada, tempranos y tardíos. Reclutamos estos 4 grupos de pacientes y controles amnos y tomamos células mononucleares de sangre periférica. Aislamos los monocitos y de los monocitos, con estos estímulos, los diferenciamos a células dendríticas derivadas de monocitos. A estas células dendríticas que se pusieron en cocultivo con células mononucleares de sangre periférica, les pusimos diferentes estímulos que son agonistas para diferentes receptores tipo TOL, Poli-IC como agonista de TLR3, lipopolisacárido como agonista para TLR4 y CPG como agonista para TLR9. Entonces los pusimos en cocultivo con estos diferentes estímulos y vimos después del cocultivo la producción de varias citocinas, porque nuestra teoría es que algo está haciendo que las células produzcan más interleucina 17 y más de estas interleucinas relacionadas a una respuesta TH17. Entonces medimos en los cocultivos la producción de citocinas relacionadas, citocinas proinflamatorias y relacionadas a esta vía. Encontramos cosas interesantes. Si analizamos aquí pacientes con enfermedad difusa, con enfermedad limitada y sanos. Entonces aquí encontramos incremento de varias citocinas, algunas proinflamatorias y algunas profibróticas en todos los grupos de pacientes. Estos son pocos pacientes todavía, pero han variado un poquito los niveles, a veces salen más incrementados en pacientes con enfermedad limitada, algunas veces en pacientes con enfermedad difusa, pero sí hay algunas que han estado incrementadas de acuerdo a los controles sanos. Por ejemplo, destaco IL-6, IL-17, IL-22, que también es de la vía de TH17, IL-23, IL-31, y llama la atención cómo IL-33 se produce de manera incrementada en todos los pacientes comparado con los controles, no solo ante el estímulo con lipopolisacárido, que fue el de todas las demás, sino ante cualquier estímulo. También destacan interferón gamma y TNF-alfa. Por otro lado, cuando dividimos a los pacientes de acuerdo a si tenían enfermedad temprana o tardía, encontramos que también todos los pacientes tenían incremento de interleucinas proinflamatorias y hay algunas que llaman la atención que son más predominantes en enfermedad tardía y otras que son más predominantes en enfermedad temprana, pero se sigue viendo que aunque los dividamos por temprana o tardía o por limitada o difusa, sigue habiendo incremento de diversas citocinas proinflamatorias y profibróticas. Nos llamó mucho la atención interleucina 33. La interleucina 33 es una interleucina que se ha implicado en fibrosis, pero que no se ha estudiado mucho ni en esclerosis sistémica ni en muchas otras enfermedades. Hay por ahí un modelo murino en el que si incrementan IL-33 se produce más fibrosis en un modelo de fibrosis con bleomicina, entonces se nos hizo interesante encontrar esa citocina elevada en estos pacientes. Entonces, parece que sí, las citocinas están incrementadas ante diversos estímulos y que estas diferencias funcionales en la producción de estas citocinas por las células dendríticas se pueden asociar a subtipos clínicos y a fases de la esclerosis sistémica. Esto agrega un poquito más al complejo esquema fisiopatogénico de esta enfermedad y agrega un poquito a la explicación de qué pasa cuando estimulamos células dendríticas e interactúan con células T, pues parece que sí hacen que produzcan más citocinas proinflamatorias y profibróticas que pueden llevar a un fenotipo más inflamatorio y más de fibrosis en estos pacientes.
Como perspectivas de esta línea, pues queremos analizar las alteraciones en la regulación de la interacción del sistema inmune innato con el adaptativo y pensamos que esto es clave en la perpetuación de la inflamación y de la fibrosis. Queremos también identificar diferentes subtipos de fenotipos de pacientes de acuerdo a alteraciones inmunológicas, porque algo que vimos en este análisis y que se ha corroborado en otros estudios es que hay pacientes que tienen más inflamación que otros. Por ejemplo, hay un subgrupo de pacientes con enfermedad difusa temprana que tienen elevación de interleucina 6 y de otras interleucinas y que tienen un fenotipo más inflamatorio y otros que tienen un fenotipo como más fibrótico, y seguramente esto les lleva a distinto curso clínico y a distinta respuesta a tratamiento que todavía no tenemos muy disecado, y eso pensamos que es importante. Queremos identificar el papel de interleucina 33 en estos pacientes, identificar específicamente cuáles son las células que están produciendo qué interleucinas y cuál es la influencia de los receptores tipo TOL en la diferenciación de otras células como macrófagos, a la diferenciación a macrófagos M1 y M2, y pues cuál es el papel de estas células en la producción de mediadores inflamatorios. Este trabajo pues es una colaboración de varias personas que trabajan dentro y fuera del instituto. En nuestra institución agradezco a varios de mis mentores y al doctor Yunis, que trabaja fuera del país, y varios de los colaboradores que son parte del instituto y de otros institutos que también quiero agradecer, y también el apoyo de CONACYT para la realización de algunos de estos estudios. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor Jara. Felicidades, Tatiana. Muy interesante el panorama de la complejidad de la patogenia de la esclerosis sistémica en estos momentos. Faltó mencionar el NALP3, los inflamasomas, que también están jugando un papel importante en ese sentido. Mi comentario va acerca de lo siguiente: es difícil interpretar con las células dendríticas si es que estas ya están previamente activas después del estímulo con IL-4, ¿no? Después del estímulo del monocito a célula dendrítica, comparando con los normales. ¿Tuviste alguna evidencia de que estas células ya estaban activas previamente? Bueno, son células dendríticas que se obtuvieron a partir de monocitos. Sí, del monocito, ¿no? Que se estimula para que pase a célula dendrítica, ya sea a la CD1 o a la CD2. Pero en lupus, por ejemplo, se analizó esto y se vio que estaban ya previamente activas, entonces había una sobreproducción de citocinas justamente puestas sobre actividad de las células dendríticas, en comparación con los normales. Pero estas son células dendríticas que venían como de sangre periférica ya de por sí, ¿no? Estas son células dendríticas que se obtuvieron a partir de monocitos, ¿no? Entonces, probablemente por la diferencia en su diferenciación, claro, ¿no? Aquí lo que se hizo pues fue un estudio in vitro en el que se diferenciaron estas células y se analizaron solamente estas células ya in vitro, ¿no? No medimos células dendríticas de sangre periférica, que además es muy difícil. No se puede. Me refería justamente al estudio in vitro, el proceso de maduración. ¿Lo comparaste con? Maduran y se activan, claro, ¿no? ¿Lo comparaste con normales? Sí. O sea, todas las de normales también se obtuvieron de monocitos y se diferenciaron, y pues con los estímulos se activan forzosamente, y nuestro objetivo era ver cuando se activaban qué hacían en la interacción con las células T y células B. Y las dendríticas de esclerodermia. Sí. Se activaban más bajo el estímulo, producían más citocinas. Aparentemente sí, o sea, lo que se muestra aquí es la producción de citocinas en el cocultivo de las células dendríticas de cada paciente con la parte de linfocitos T y B que quedan en las mononucleares, que ya se habían quitado los monocitos, y entonces con eso se habían quitado monocitos macrófagos, y es la interacción de las dendríticas con las células B y T de los pacientes, ¿no? Doctora Vera y luego doctor Crispin. Yo también te quiero felicitar, Tatiana, está muy interesante tu trabajo, y quisiera saber
¿cuánto tiempo o cómo se definió esclerodermia temprana y tardía? Y si se hizo un patrón de citocinas que se relacionara con el tiempo de evolución de la enfermedad y con el grado de severidad de Metzger, es decir, si el patrón proinflamatorio predominó en las más tempranas o si el patrón profibrótico en las más de mayor tiempo de evolución y el grado de afección orgánica que tenía. Ahorita son pocos pacientes para hacerlo por afección orgánica, porque el número es pequeño y analizarlo por afección de cada órgano tal vez va a diluir la información, pero se tomó como temprano aquellos que tenían menos de 3 años de evolución y el promedio de evolución de estos pacientes era 1.6 años. Y obviamente todos tienen escala de evaluación de Metzger y tienen la escala de severidad de Metzger de todos los órganos. Y bueno, cuando tengamos la totalidad de pacientes lo analizaremos por órganos o sistemas, pero la meta es 15 pacientes por grupo, entonces tal vez no nos den los números para analizar por afección pulmonar, HAP, ¿no? Que el objetivo es más bien ver si se asocian más la producción de citocinas a las fases, ¿no? Temprana, tardía, difusa, tardía, difusa, limitada, temprana, tardía, ¿no? Entonces, lo que les presenté aquí ahorita, este análisis son las tempranas contra las tardías y, por ejemplo, interleucina 1 beta está un poco más elevada en las tempranas que en las tardías, aunque aquí no alcanzó significancia estadística, y el E6 estaba más elevado en las tardías que en las tempranas, ¿no? Y entonces se analizó así una por una. No hemos hecho el análisis así como por perfil, ¿no? Perfil completo, pero sí es muy interesante. Doctor Crispin. Perdón, nomás quiero mencionar una pregunta en línea antes de que suceda otra cosa. Dice, ¿ustedes u otros grupos expertos han identificado o pueden proveer un patrón de expresión de citocinas que presumiblemente permita saber al inicio de diagnóstico la orientación fenotípica de la enfermedad? Yo no lo he estudiado, pero el doctor Lafiatis y su grupo han identificado algunos biomarcadores. El doctor Lafiatis se ha dedicado a estudiar biomarcadores en esta enfermedad. Entonces ellos han encontrado hicieron unos microarreglos así de miles de genes y encontraron algunos genes, por ejemplo CXCL4, la expresión elevada de CXCL4 y algunos otros 2 genes que tienen que ver con fibrosis. Y luego hay otros estudios en los que también se han encontrado, por ejemplo, diferentes fenotipos asociados o sea, diferentes marcadores asociados a fenotipos, ¿no? Que es lo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, hubo un estudio en el que también evaluaron por bioinformática muchos marcadores genéticos y encontraron como 5 subtipos a nivel molecular que no lo tenían todavía correlacionado con los subtipos clínicos, pero los subtipos moleculares eran unos que expresaban muchos genes asociados a macrófagos, otros que expresaban muchos genes de la vía de TGF-beta, otros que expresaban muchos genes de macrófagos como más M2, unos más como M1 y otros más como M2, M1, M2, TGF-beta, otros que decían que tenían que ver con el ciclo celular, y otros que eran mixtos. Entonces existe ahora como la tendencia a hacer análisis bioinformáticos de bases de datos importantes de expresiones de genes y a clasificar a los pacientes de acuerdo a estos fenotipos moleculares, ¿no? Y después la idea va a ser correlacionar estos fenotipos moleculares con fenotipos clínicos. Lo que sabemos es, por ejemplo, incluso en algunos ensayos clínicos, a los pacientes se les estratifica por algunas características. Por ejemplo, hay ensayos clínicos que estratifican por IL-6, ¿no? Porque saben que estos pacientes con IL-6 elevada pues tienen más inflamación y un fenotipo que puedan responder más a alguna molécula, ¿no? Doctor Crispin, ahora sí. A mí me llamó mucho la atención en este trabajo, porque lo vi en el Congreso, el hecho de que las células dendríticas, porque las diferenciaste in vitro en un proceso que dura más o menos una semana, eso tiende a anular diferencias que podrías ver si las aislaras y las estudiaras ex vivo. Entonces, el hecho de que tengas resultados tan fuertes con algunas citocinas, por ejemplo IL-33, es muy interesante. Y mi pregunta es
si existen alelos de riesgo asociados, ya sea en TLRs o en las vías que parten desde los TLRs, que puedan explicar estas diferencias en la respuesta a estos agonistas. He leído de algunos polimorfismos de STATs, que podrían tener que ver por ahí, y de IGFs, y bueno, es lo único que he leído, pero no sé de toda la vía, te mentiría si hay algunas otras, porque bueno, estas vías son complejas y involucran muchos actores, ¿no? Pero seguramente debe haber algún polimorfismo y prometo echarme un clavado y responder tu pregunta después. Gracias. Buenas noches. Eric Zamora, de Centro Médico. Bueno, felicidades por el trabajo, se me hizo algo bastante interesante, pero me llama la atención el PRE. ¿Se ha hecho algo o en su grupo se ha pensado buscar acerca de las nuevas células linfoides innatas, o sea, particularmente las gamma delta, las pre-TH17 y las parecidas a NK? Hay evidencia de que en los infiltrados inflamatorios, si tú haces qué receptores tienen las células T que están en los infiltrados inflamatorios en estos pacientes, en algunas zonas predominan las gamma delta y en otras predominan las alfa beta. Entonces, bueno, no se sabe esto qué repercusión tenga a nivel sistémico. Pues este es un análisis a nivel, o sea, de sangre periférica, ¿no? Pero probablemente eso se puede estudiar más a nivel tejido, ¿no? Y de la CNK yo no tengo ningún estudio realizado. ¿Listo? Gracias, con permiso, buenas noches. Buenas noches. Agradezco el espacio al colegio y a la doctora Rull por considerarme para esta presentación. Bien, como ustedes saben, pues no es nada nuevo el hecho de que las pruebas serológicas para el apoyo al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, pues a lo largo de los años ha estado presente, ahí apoyando el diagnóstico. Y parte de esta historia, como muchos de ustedes saben, comienza con el descubrimiento de las células LE, estamos hablando prácticamente a mediados del siglo pasado, ¿sí? Y 30, 35 años después fue que comenzaron a utilizarse los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Y desde esa fecha hasta el día de hoy, pues siguen dándonos mucha información, ¿sí? Y básicamente gran parte de lo que nosotros podemos extraer de esta prueba pues radica básicamente en la interpretación. Entonces por eso decidí hablar de las tendencias actuales en una prueba pues tradicional, ¿sí? Entonces de manera inicial quisiera yo que vieran esta diapositiva en la cual pues emiten una serie de recomendaciones, ¿sí? Y como el título lo indica, anticuerpos anticelulares, también referidos como anticuerpos antinucleares. Y en la parte inicial de este trabajo comienzan a hablar de la terminología, pasando de lo que sería una terminología clásica o tradicional a conceptos recomendados en la actualidad. Entonces vean cómo los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Que pues hoy por hoy y durante muchos años vamos a seguir escuchando este nombre, pero inicialmente era solamente para referirnos a patrones nucleares y estos posteriormente pues se decía que estaban asociados a este grupo de anticuerpos denominados antígenos extraíbles del núcleo, ¿sí? Y dentro de lo que nos recomiendan, esto publicado en el año 2014, dentro de lo que recomiendan actualmente es hablar de anticuerpos anticelulares, ya que el sustrato en el que se determinan estos anticuerpos pues nos permiten identificar tanto patrones a nivel del núcleo, a nivel citoplásmico y a nivel del ciclo mitótico. Y otro también es hablar ya de especificidades, ya no hablar de este concepto, sino dependiendo de lo que clínicamente se sospeche, ya pedir una especificidad, ¿sí?
Ellos inicialmente parten de 30 recomendaciones, al final se quedan con 25, no voy a tocar todas, ¿sí? Pero para fines de la presentación tocaremos algunas que me parecen relevantes. En esta diapositiva quiero destacar o quiero resaltar la importancia de la información que nos puede dar la inmunofluorescencia indirecta en células HEP2, ya que, como ustedes saben, pues estos nos van a permitir identificar una serie de patrones, ¿sí? Que estos a su vez pues, se van a asociar a diferentes entidades clínicas, y esos patrones nos van a dar pistas, ¿sí? Que nos van a servir para posteriormente solicitar la especificidad. Del otro lado, pueden ustedes observar que pongo a la ELISA. ¿Esto por qué? Porque podría yo decir que es la segunda técnica más utilizada para la detección de estos anticuerpos. Y bueno, muchas veces cuando se utilizan estas metodologías, pues va a ser muy limitado, ¿sí? O va a ser, desde cierto punto, va a tener cierta limitación, ¿sí? Que va a estar directamente asociada pues, al contenido antigénico que posean cada una de estas pruebas. De tal forma que también al final pues solamente nos van a decir positivo o negativo, pero si en el caso de los pacientes que sean positivos, pues tendríamos que ya averiguar cada uno de estos antígenos de manera individual, ¿no? ¿Sí? Como lo comentaba, la inmunofluorescencia indirecta pues nos permite, como ustedes pueden observar en la diapositiva, ¿sí? Explorar o identificar diferentes patrones. Por ejemplo, un patrón homogéneo que típicamente vamos a encontrar asociado en pacientes con lupus, un patrón centromérico, ¿sí? Que nos habla ya de una esclerodermia, pero en su variedad limitada, ¿sí? Un patrón, por ejemplo, nucleolar, en donde se puede observar cómo única y exclusivamente en la imagen están teñidos los nucleolos, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen, este patrón, ¿sí? También nos habla de una esclerodermia, pero más frecuentemente una esclerodermia difusa, ¿sí? Un patrón mitocondrial que típicamente se asocia a cirrosis biliar primaria, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, aquí destaco algunos puntos de esos 25 que comentaba yo en la segunda diapositiva, ¿sí? La detección de anticuerpos antinucleares sigue siendo indicada como la primera prueba de laboratorio ante la sospecha de una enfermedad autoinmune. ¿Mediante qué metodología? Pues la inmunofluorescencia sigue siendo el método de referencia. Se debe limitar también, ¿sí? La búsqueda de estos anticuerpos a únicamente buscar isotipo IgG. Hay algunos laboratorios, algunas casas comerciales que te identifican IgA e IgM, y muchas veces a la hora de hacer la especificidad, que ya es exclusiva para IgG, pues muchas veces ahí hay falta de concordancia, ¿no? Vean los puntos 10 y 24 de estas recomendaciones, nos hablan de la importancia de los valores de referencia. Ellos hablan de que se puede establecer con percentilas 95, ¿sí? Que debemos reportar todos los patrones nucleares, citoplásmicos asociados al aparato mitótico. Y bien, pues en el caso del abordaje diagnóstico hay que considerar el patrón, ¿sí? Para, dependiendo de este patrón, pues se soliciten nuevamente lo que poníamos aquí al final, las especificidades, ¿no? ¿Qué hay del ELISA? ¿Sí? Nos dicen estas recomendaciones que los laboratorios deberán de especificar el método que se utiliza para la búsqueda de estos anticuerpos, y también de manera interesante nos habla de que estos anticuerpos, estas metodologías no deben ser referidos como ANA por ELISA o ANA-Screen, sino que les pongan algún otro nombre alternativo que indique además, ¿sí? El contenido de estas pruebas. Curiosamente, en este artículo del marzo del 2014, ¿sí? De las recomendaciones, vean el punto número 12, nos habla de una terminología estandarizada, ¿sí? Y en ese mismo año, en agosto de ese año en Sao Paulo, ¿sí? Se aprovecha este foro, ¿sí? Para hacer el primer consenso internacional de anticuerpos antinucleares. Entonces, estos son algunos de los temas que tuvimos la oportunidad de discutir ahí en Sao Paulo, ¿sí? Entonces, pues con esto quiero dejar de manifiesto que si bien se habla de una terminología, o las recomendaciones nos hablan de una terminología estandarizada, pues realmente no hay una terminología estandarizada, ¿no? El año pasado se publica este reporte de este primer consenso, ¿sí? Que bueno, tiene como objeto
establecer un consenso en la interpretación para homogeneizar los patrones de anticuerpos antinucleares. Se crea este sitio web, que es libre, cualquiera de nosotros lo podemos consultar, ¿sí? Y entonces se crean una serie de 28 patrones, ¿sí? No obstante que hay alrededor de 70 diferentes descritos, solamente quedaron definidos en este primer consenso 28 patrones. Claro que este consenso pues está abierto a que posteriormente pueda ser diferente, ¿sí? Vean, este es un árbol en el cual podemos identificar, ¿sí?, a los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Se retoma el término de anticuerpos anticelulares, por eso es que están referidos desde el número 1 hasta el 28, ¿sí? No se alcanza a ver aquí en la diapositiva, pero porque están de diferentes colores. Los colores que están en color amarillo, se dice que prácticamente todos los laboratorios que hagan anticuerpos antinucleares tienen que tener la capacidad de poder identificarlos. Y los que están en color verde solamente es a nivel de expertos, ¿no? Aquellos que sean expertos en anticuerpos antinucleares, pues ya pueden tener la capacidad de ponerle nombre a estos diferentes patrones, ¿no? Que como lo comenté, pues son 28, ¿sí? Hay algunos, creo yo, por ejemplo, como este patrón que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, el famoso DFS70, ¿sí? Que incluso hay trabajos que dicen que no es tan fácil identificarlo aún a nivel de expertos, ¿sí? Y por ejemplo este otro patrón que se le denomina Roots and Rings, en el cual pues también se limita a cierto tipo de laminillas de ciertas marcas en los cuales los podemos identificar. No obstante, esto que comento pues se incluyeron dentro de estos consensos, ¿no? El año pasado se realiza la segunda reunión para consensuar patrones, y un tema importante, vean como el nombre lo indica, ¿sí? El camino no es sencillo, ¿sí? Hubo mucho alrededor de la forma en la que se reportan los anticuerpos antinucleares, y en la parte de abajo ustedes pueden ver, ¿sí?, algunos ejemplos, ¿sí?, de lo que cómo es que se reportan estas pruebas en diferentes ciudades, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues también hay mucha heterogeneidad en la forma en la que se reportan estos anticuerpos. En la parte de abajo también, ¿sí?, esta diapositiva no se ve bien, nos habla de utilizar unas guías o algoritmos diagnósticos, ¿sí?, que para eso, para poder utilizar estos algoritmos, resulta también sumamente importante los valores de referencia, porque esto nos van a decir, pues, qué puedo catalogar yo como positivo o negativo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva podemos identificar dos trabajos importantes en población mestiza mexicana, ¿sí? Este trabajo con nuestros datos, ¿sí?, este trabajo del grupo de Morelia, ya con el doctor Cardiel. Y vean, por ejemplo, en el caso de los moteados, tanto fino como grueso, pues hasta 1 en 160 puede ser considerado como normal. Si nos hiciéramos antinucleares los que estamos aquí, probablemente muchos de nosotros daríamos este patrón. Bueno, yo no, yo recientemente me hice antinucleares y di un patrón nucleolar, y bueno, hasta ahorita no me ha dado ni Raynaud ni nada de esas cosas, ¿no? Pero bueno, acuérdense que también como gente del sector salud, pues también muchas tendemos a tener una mayor proporción de anticuerpos antinucleares, ¿no? Vean cómo para otros patrones, ¿sí?, prácticamente desde que aparecen ya pueden ser considerados como clínicamente relevantes, ¿no? Un homogéneo, un centrómero desde diluciones bajitas ya puede considerarse como clínicamente relevante, ¿no? Y bueno, estos datos son importantes, dado que son de nuestra población, ¿no? Y como lo comentaba, los algoritmos, ¿sí?, en particular me agrada mucho, ¿sí?, porque nos habla del patrón, ¿sí?, identificado, la especificidad a la cual puede estar asociado este patrón y pues la posible enfermedad autoinmune, ¿sí?, que pueda estar asociada. Hay otros a lo mejor un poquito más sintetizados, ¿no? Este es un trabajo que realizamos ahí en el laboratorio con la doctora Gaby Hernández. Sí, básicamente no es nada nuevo, más bien lo hicimos con fines didácticos. Y básicamente lo que ustedes podemos o se puede observar es cómo podemos más o menos estereotipar, dependiendo de la enfermedad autoinmune, pues el tipo de patrones
más frecuentes por enfermedad, ¿no? Entonces eso fortalece la cuestión de las pistas que te puede dar una buena interpretación de estos anticuerpos antinucleares. Y bueno, ¿qué hay de beneficio en usar estos algoritmos? Realmente en la literatura no hay mucho, básicamente los italianos se han puesto a jugar con estos datos, más recientemente los canadienses, ¿sí? Y básicamente nos dicen que la aplicación de estos algoritmos o guías diagnósticas pues van en favor de optimizar recursos, no solamente a nivel de los centros sociales, ¿no? A los centros de asistencia social, sino pues también a nivel de lo que gasta el paciente, ¿no? ¿Sí? Vean, por ejemplo, este es un algoritmo hipotético de un grupo en Vancouver, Canadá, ¿sí? Publicado en el 2013, en donde ellos proponen este algoritmo, ¿sí? Y hacen un análisis de datos y vean la cantidad, ¿sí? En dólares que pues se utilizan. Ellos hablan de un 30% de costos que se pueden llegar a abatir si se usan de manera adecuada estos algoritmos, ¿no? Más recientemente y derivado de esta iniciativa del grupo de medicina interna en Estados Unidos, vean en donde se han publicado las posturas del Colegio Americano de Reumatología para los adultos y en su variedad para el grupo pediátrico, así como el Colegio de Reumatología canadiense. Y si algo tienen en común estos escritos, ¿sí? Pues es que incluyen en cada uno de ellos, ¿sí? A los anticuerpos antinucleares. En términos generales, ¿qué nos dicen? ¿Sí? No hacer pruebas, ¿sí? Específicas, no hacer pruebas más allá de si no se tienen unos anticuerpos antinucleares positivos como prueba tamiz, como prueba de screening, ¿sí? Y una sospecha importante de enfermedad autoinmune. Como todo, hay excepciones que tienen que ver con JO1, con SCA, pero bueno, estos los reportes indican que ocurren menos de un 5%, ¿sí? Y vean, también nos hablan de evitar grupos amplios de anticuerpos, ¿no? Nosotros tradujimos esto como los famosos perfiles. Constantemente nos hablan al laboratorio para decirnos, oiga, ¿puedo solicitar el perfil de autoinmunidad? ¿No? Cuando nosotros le decimos, pues es que no hay un perfil de autoinmunidad como tal bien determinado. Entonces, ¿qué sospechas que tiene tu paciente para decir qué es lo que le debe realizar, ¿no? Entonces, bueno, si pinta la inmunofluorescencia, ¿sí? Pues seguimos solicitando estudios, considerando estas guías, estos algoritmos. Si no pinta la inmunofluorescencia, pues probablemente ya no haya necesidad de hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Con las excepciones que hablamos de JO1 para miopatías o de SCA para Sjögren o en menor proporción al lupus eritematoso generalizado. Conclusiones. Pues que el apoyo al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes ha evolucionado en los últimos años, por lo cual actualmente existen diversas metodologías y conceptos en el área de los anticuerpos, ¿no? Pasando desde las células CLE a los antinucleares que siguen estando vigentes, ¿no? Pasando de los anticuerpos antinucleares a la propuesta de anticuerpos anticelulares. Se están realizando esfuerzos a nivel internacional para utilizar una nomenclatura homogénea, una nomenclatura más universal. Sí, ya comenté de este sitio web en el cual pues, se pueden consultar parte de estos 28 diferentes patrones, ¿no? La detección de antinucleares mediante inmunofluorescencia indirecta en células HEP2 pues, se mantiene como el estándar de oro, ¿sí? Si bien esta prueba, los antinucleares por esta prueba se dice que es una prueba poco específica porque es muy sensible, pues es una herramienta importante que nos proporciona pistas, ¿no? Ya lo decíamos, por ejemplo, un patrón homogéneo te puede orientar a un lupus, un centrómero, a un esclerodermia, incluso de cierta variedad. Es recomendable reiterar el uso de valores de referencia ajustados. Esto también, por ejemplo, los laboratorios particulares pues, prácticamente no trabajan en este rubro, pero es bien importante, ¿no? El uso de guías para la identificación adecuada de las especificidades resultan ser una herramienta importante, ya decíamos en términos de cuestiones asistenciales y en términos de lo que gasta el paciente, y bueno, que es conveniente apegarse a las recomendaciones, así como manejar los conceptos, la terminología actual, ¿sí?
Dentro de nuestras propuestas como laboratorio, ¿sí? Es proponer un consenso mexicano, un consenso actualizado sobre anticuerpos antinucleares para sentar bases y decir esto es lo que debemos de interpretar, de reportar, ¿sí? También colaborar en la implementación de un control de calidad avalado, ¿sí? Por el colegio, ¿sí? Muchos de los que trabajamos en el laboratorio sabemos que estos controles de calidad muchas veces es difícil tenerlos aquí en México, además de que son caros, ¿sí? Muchos hablan, por ejemplo, del control de calidad del colegio de patología. Muchas veces las muestras se quedan en la aduana porque no se logran sacar de ahí, ¿sí? Entonces, y realmente, por ejemplo, nosotros lo llegamos a probar durante algún año y no te da mucha información, ¿no? Entonces, a lo mejor tener algo más al alcance y pues que tuviera el aval del colegio, ¿no? Fortalecer la educación continua para una adecuada interpretación de esta prueba y bueno, pues tenemos en proceso ahí la publicación de un atlas de anticuerpos antinucleares, considerando toda la parte de la terminología nueva, ¿sí? Y bueno, pues que está en proceso. Finalmente, pues bueno, agradecer al grupo que está alrededor mío, mis colaboradores, ¿sí? La gente del laboratorio y bueno, ahí están mis correos, pues por si en algún momento pudiera yo ayudarles en algo. Gracias. Sí, doctor Jara. Muchas gracias. Hace varios años se publicó un trabajo de los brasileños sobre lo que mencionaste de títulos de anticuerpos 1 a 160. Lo proponían como el nuevo corte. No sé en qué quedó, porque con 1 a 80 había un 13%, 15% de la población normal que lo podía tener. Con 1 a 160 esto bajaba a un 5%. ¿En qué quedó ese debate? Bueno, de hecho, si revisamos las recomendaciones, hablan de establecer la importancia de establecer valores de referencia, ¿sí? Incluso dicen o comentan de la percentila, y hay un punto y seguido en donde dicen, pero se puede utilizar como valor también 1 en 160. Yo realmente eso se lo hubiese quitado, ¿sí? ¿Por qué? Ya nos comentaba, por ejemplo, también la doctora Tatiana, ¿sí? De no solo las diferencias genéticas que existen y sabemos el fondo que existen en autoinmunidad, ¿no? Nos hablaba ella, por ejemplo, de las diferencias versus otras poblaciones para centrómero, para DNA topoisomerasa, para RNA polimerasa, que es muy poco frecuente en mexicanos, ¿sí? Pero los que tienen, pues muchas veces pueden tener un riesgo mayor a padecer algún daño renal, sobre todo, ¿no? Eso es lo que está escrito. Nosotros creemos, ¿sí? Que cada centro debe tener sus valores de referencia, ¿sí? Y lo mejor, o lo que nosotros creemos y siempre hemos comulgado, es que depende del patrón, ¿sí? El valor de referencia que tú debes utilizar. Esto, por ejemplo, lo sustento tanto con nuestro trabajo como con el de Morelia, ¿no? Y ellos no hacen una tabla, ¿sí? Pero ellos dicen un patrón centromérico, un homogéneo desde 1 en 40, 1 en 80, lo puedes tú considerar ya como positivo, ¿sí? En el caso de los moteados, ahí sí podríamos decir que a lo mejor el consenso nos dice que hasta 160, ¿sí? Pero todos los demás, ¿sí? Habrá que considerar el patrón. El patrón va a ser muy importante para la toma de decisión de si le solicitamos o no la búsqueda de especificidades. Gracias. Hay un par de preguntas en línea y la primera es, ¿puede decirnos cómo están ustedes reportando actualmente los resultados de anticuerpos antinucleares? Más específicamente, dependiendo del resultado, ¿ustedes sugieren con alguna nota al pie proceder a alguna otra prueba complementaria? Y finalmente, al ser recomendaciones, ¿con cuál de las internacionales no está usted de acuerdo? ¿Cómo reportamos nosotros? Reportamos todo lo que vemos, todo lo reportamos, ¿sí? No damos un valor de positivo o negativo, eso lo dejamos a la interpretación. Si tenemos la posibilidad o no de sugerir que eso algunos centros a nivel internacional lo pueden hacer, ¿sí? Nosotros actualmente no lo hacemos, no podemos sugerir más allá de hagan esta prueba o esta no, ¿sí? Y
pues desafortunadamente muchas veces se piden pues grupos de pruebas, ¿no? ¿Sí? Es decir, si la pregunta es, ¿en la práctica hacen este tipo de algoritmos? ¿Sí? Pues la respuesta sería no, en general, ¿sí? Lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, pacientes que vienen sus muestras referidas de fuera del hospital, ¿sí? Y lo comparamos con lo que viene de hospitalización, es decir, lo que nos pide el residente, ahí sí se ve una gran diferencia. Podríamos decir que en el caso de hospitalización, ¿sí? Creo yo, se guían mucho por la clínica, y entonces, fíjese, hicimos un análisis del primer trimestre de este año, y en promedio, ¿sí? De hospitalización le piden de 2 a 3 pruebas, en tanto que los pacientes que vienen de fuera del hospital tienen en promedio entre 6 a 8 pruebas, ¿sí? Entonces, creo yo que si bien no se utilizan estos algoritmos, pero sí se tiene una noción más apegada a lo que clínicamente arroja el paciente, ¿no? ¿Sí? ¿Y con qué recomendaciones no estaba yo de acuerdo? Por ejemplo, uno de ellos es con los valores de referencia, en donde nuevamente reitero la importancia de considerarlos, ¿sí? No estoy de acuerdo, por ejemplo, con algún par de patrones que se dice que todo el mundo los puede identificar, ¿sí? Y que nosotros hemos tenido también ahí ciertas limitantes. Esto, bueno, algunos resultados preliminares sustentan esto que comento, y básicamente no sé si estoy dejando algún punto sin responder. De esa pregunta no. Tengo otra, dice, ¿tiene algún valor el reporte de los anticuerpos hechos por quimioluminiscencia? Porque en las instituciones lo usan. Sí, y solo si la prueba ha sido validada, ¿sí? Para su población. Creo yo que eso es lo que me atrevería yo a responder, ¿sí? Actualmente, si comparamos lo que existe en la literatura científica, no lo que nos venden las diferentes casas comerciales, diría yo que un 85-90% está sustentado en la técnica o en la metodología de ELISA, y por eso la elegí para ponerla como ejemplo en comparación con la JEP2, ¿sí? Y el 85-90%, perdón, el 10 o 20%, ¿sí? Está emergiendo con esta nueva metodología de quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia, ¿sí? Al igual que el ELISA, solamente te va a decir positivo o negativo, pero no te va a dar esas pistas que sí lo hacen en el caso de las inmunofluorescencias, ¿sí? Y esto es bien importante porque constantemente en diversos foros es la pregunta, oye, a mí nada más me reportan como positivo o negativo, pero a mí me serviría más si sé si es un patrón, ¿no? O sea, un centrómero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que solamente si está validada tiene una buena utilidad. Hay un comentario del doctor Carlos Escalante, dice, no puede generalizarse la recomendación de no pedir especificidad sin ANA inmunofluorescencia. Pocos laboratorios tienen una técnica adecuada para ANA y IFI, sin embargo, al tener reactivos adecuados para especificidad por ELISA, se deben solicitar acorde a la sospecha clínica. Sí, y bueno, también en ese sentido, pues va nuestra propuesta de tener un consenso, ¿sí? Para, en base a establecer, si establecemos nosotros un consenso, pues tendríamos a lo mejor unas guías como las tiene Argentina, como las tiene Brasil, como existen en Estados Unidos, en Italia. Sí, nosotros, hasta donde yo conozco, no hay una guía que diga esto es lo que debe de contener un reporte o cómo debemos de solicitar estas pruebas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y agradecerles a todos ustedes su amable asistencia e invitarlos a pasar al vino de honor. Buenas noches.